un tema específico, un tema muy especial para la adaptación a nuestra vida, ¿verdad? Como tema, el temor. Temor. La palabra temor a veces, según la referencia en nuestro diccionario bíblico, es una referencia a Dios. El temor es poner en primer lugar a Dios, poner la mirada en Dios, es la que nos refleja, hermano, según es una actitud, reconocer el poder y reconocer la condición que quién es Dios. Amén. Ese es temor, hermano. Cuando yo tengo el temor a Dios, a veces, hermano, alguien dice, bueno, yo le tengo miedo a Dios. Es que Dios, a veces en vez de tener referencia, en vez de ponerlo a Dios como Dios es, hermano, a veces nuestras mentalidades piensan otras cosas, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 1:7, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Esa es la palabra, ¿verdad, hermano? La referencia, siéntese, hermano. Referencia, dice, es poner a Dios en primer lugar. La palabra nos enseña, hermano, vivir en referencia es vivir en santidad. Vivir en referencia, hermano, es tener la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos a Dios en todo momento. Y eso dice Timoteo, ¿verdad? 1:7. Porque no nos han dado, o Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y dominio propio, hermano. Porque el temor es una manifestación también como uno de los atributos de Dios, ¿verdad, hermano? Como una manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el dominio, hermano, dice amor y poder, ¿verdad? Aquí Timoteo nos habla 3 puntos muy importantes. Por eso te decía, el dominio, hermano, es reconocer a Dios como tu Dios, ¿verdad? Es reconocer a Dios como un Dios referente. Y eso lo dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor. Amén, hermano. Entonces, principio, hermano, está claro, dice iniciar o empezar, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios, empezamos, ¿verdad? Usted empieza. Yo no sé cuántos se acuerdan el tema de ayer. ¿Cuál es el tema de ayer? ¿Cuál fue el tema? Perseverancia. La perseverancia debe de ser continua hacia Dios. Amén. Entonces, eso es lo que estamos refiriendo. El temor, hermano, es una referencia a Dios. Entonces, principio, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, el principio es comenzar, ¿verdad? Comenzar bajo la mano y autoridad de Dios y dominio, ¿verdad? Empezar un nuevo comienzo. Referencia. En todo momento, por ejemplo, esto blanco, para mí es Dios y mi Dios es referente. O sea, mi mirada, ¿a dónde va a ser? Al Dios referente. Nadie me va a menear, ¿verdad? Nadie, la lucha, las pruebas ni las dificultades, sino porque dice Timoteo, Dios me ha dado un espíritu de fortaleza, un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio y un espíritu de amor, ¿verdad, hermano? Cuando habla amor, hermano, yo podía identificar los 5 mandamientos que es para el prójimo, ¿verdad? Cuando hay amor, hermano, usted ama en distintas circunstancias, ¿verdad? No solo porque el que está a mi lado duerme conmigo, vive conmigo, solo a él le tengo que darle amor. La Biblia no nos menciona así, ¿verdad? Que el amor es ¿a quién? Al prójimo.
Amén, hermano. Y nuestro prójimo más cercano, ¿quién es? Él es el que está a tu lado, ¿verdad? El que está siempre a tu lado, el que duerme contigo, el que se levanta contigo. Ese es el amor más cercano. Y si podemos construir, o sea, dar una constructiva en el amor, en el más cercano, vamos a poder amar al que está más lejano, ¿verdad? Porque si no amamos al que está a la par, no vamos a aparentar en amar al que está lejos. Igual es Dios, ¿verdad? Si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no ve? A su nombre. A su nombre, hermanos. Entonces, por eso es importante, dice Timoteo, nos habla que no nos han dado Dios espíritu de cobardía, dice, miren, sino de poder, dominio propio y de amor. Amén. Entonces, esas son las referencias, hermano. Las referencias que nosotros, y te mencioné Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice comenzar con autoridad, comenzar con amor, comenzar con dominio propio, pero sobre todo dar la referencia al Dios viviente, al Dios grande, poderoso, Jehová. Déselo para el Señor, a un Jehová poderoso, hermano, que es y será sobre todas las cosas, porque no hay otro incomparable a Él. ¿Cuánto lo creen? No hay. Nadie puede compararse al amor de Dios. Nadie puede compararse de quién es Dios, ¿verdad, hermano? Y eso nos está hablando la Biblia, ¿verdad, hermano? El temor a Dios es referencia. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Oiga, hermano. Y la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, la aborrezco, dice Jehová. A su nombre, hermano. Está claro. Entonces la palabra de Dios nos enseña las bendiciones de vivir bajo el resguardo de Dios. Las bendiciones estar bajo la cubierta. Por eso Salmo 91, hermano, habla muy claro, ¿verdad? Los que estamos bajo las alas de Dios Altísimo, ¿quiénes son? Los que van a tener temor, ¿verdad? O los que tienen temor. Son los que están, hermano, cubiertas bajo la cobertura, hermano. La cobertura es un principio de lo que Dios da. Él te cubre, Él te consagra, Él te bendice. Por eso dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Está claro, ¿verdad? Apartarse. Por eso, oiga lo que dice Santiago: los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. O sea, Dios se desagrada, hermano, de que nosotros, en vez de darle referencia a Él, nos vamos para el otro lado, ¿verdad? No le damos el lugar a Dios. Y le deberíamos de dar lugar a Dios, porque Él es el santo, poderoso, Jehová, el alfa y el omega, dice la Biblia. Principio y el fin, dice. No hay otro, hermano. Entonces, eso nos está hablando Proverbios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Oiga, hermano, la boca perversa es lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Las malas actitudes, o en pocas palabras, las malas palabras, ¿verdad? Que van con mala intención. Entonces, esa es la boca perversa. Entonces, hermano, Proverbios 14:26 dice: el temor de Jehová está la fuerte confianza. Esperanza tendrán sus hijos, dice Proverbios. El temor de Jehová está la fuerte confianza. Oiga, hermano. Sí, porque, hermano, usted pone la mirada en Dios. Usted lo pone en primer lugar a Él. Usted sea en pocas palabras, que cuando usted pone la mirada en Dios, Él le da resguardo. ¿Me entiende? Usted confía en Él, en su mirada, porque Él es su protector, Él es su guardador. Y eso es lo que dice Proverbios 14:26.
El temor de Jehová es la fuerte confianza de Dios. ¿Se da cuenta? Esperanza tendrán sus hijos, dice. O sea, hay una esperanza, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes, hermano, que Pablo habla de una esperanza? Cuando Pablo menciona la esperanza es cuando dice: amado hermano, manténganse, aunque hayan pruebas, hayan luchas, porque hay una esperanza en Cristo Jesús. Nos ofrecen una esperanza, ¿verdad? En Jesús, ¿se da cuenta? Entonces, por eso la Biblia es clara, ¿verdad, hermano? Esperanza tendrán sus hijos, dice Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida. Amén. Para apartarse de los lazos de la muerte, dice. Está claro, ¿verdad? El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, cuando tenemos temor, Dios nos aleja todos los obstáculos de nuestra vida. Nos aleja todo, o sea, cosas que vengan en secreto o quieran venir, ¿verdad, hermano? Dios los ata y los sujeta, porque estamos en el resguardo de Él. Y eso dice Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida, dice. Y esperanza, para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. Y Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es vida. Amén. Con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado por el mal. ¿Se da cuenta? No será visitado por el mal. Entonces dice: el temor de Jehová es vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Por qué? Porque tu mirada es con Dios. Porque dice Proverbios también: maldito el hombre que confía en el hombre, y bendito el que confía en Jehová. Amén. Bendito, dice, bienaventurado. O sea, pocas palabras, dice: dichoso el hombre que pone la mirada en Dios. O sea, en pocas palabras, pone el temor en Dios. Ya dijimos, temor es referencia. Temor es rendirle culto a Dios. Temor es poner la mirada en Dios. No hay otro, ¿verdad?, incomparable a Él. Él es Dios y sigue siendo Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces, eso es lo que está diciendo Proverbios 19:23. Vivirá lleno de reposo el hombre, dice. O sea, va a tener descanso, va a tener paz, va a tener gozo, va a tener alegría, dice, hermano. A su nombre, hermano. Los que tienen el temor, los que ponen su mirada a Él y los que ponen confianza en Él. Eso está diciendo la Biblia. Entonces, el temor nos da vida, dice, hermano. El temor de Dios nos da vida, produce descanso y bendición de Dios. Pero dice también, hermano, Isaías 8:13: Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea vuestro temor y sea vuestro miedo, dice. Amén, hermano. Entonces, aquí está hablando claro. Aquí sea vuestro temor. O sea, en pocas palabras, hermano, nuestra certeza de la fe es una convicción, ¿verdad, hermano? Jehová de los ejércitos, a Él santificar. O sea, creer, hermano, en nuestra convicción de fe. Creer, hermano, de que Dios está con nosotros y Él pelea por nosotros. ¿Cuánto lo cree? Amén. Él pelea por nosotros. Él nos da la convicción. Entonces, el temor, hermano, es de lo que nosotros espera, sin duda, hermano. Porque a veces decimos: ¿será que Dios está conmigo? Así dice el hombre a veces, ¿verdad? ¿Será que Dios me va a bendecir? Eso es nuestro, a veces, como concepto, ¿verdad?, que nosotros agarramos humanamente. Razón a veces
porque humanamente somos humanos y hay debilidad, ¿verdad? Entonces usted cambia de mentalidad y dice, ¿será que Dios va a hacer esto? Dice. Entonces dice, hermano, aquí hay una esperanza. El temor es lo que se espera, hermano, en Dios. Amén. La confianza de lo que nosotros vamos a poner en nuestra fe. Por eso, mire, hermano, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. O sea, que no tiene fe, no va a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay una confianza. Por ejemplo, yo les quiero decir, les voy a poner un ejemplo. En un hogar que hayan, por ejemplo, así unos 3 hermanos. Pero cuando los hermanos hay confianza, por decirlo así, entran y tal vez llega usted y le dice a su hermano, fíjate, haceme un gran favor. ¿Y qué favor? Es un ejemplo, préstame 100 quetzalitos. Ah, no tengas pena. ¿Por qué se lo está dando? No solo porque hay confianza, porque cuando usted viene de regreso dice, ah, fíjate, gracias por el favor que me hiciste vos. No se perdió la confianza, ¿verdad? Y ambos tienen el mismo concepto, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, hermano, en la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no tenemos confianza en Dios. O sea, primero, hermano, como que usted viene y en vez de decirle, Padre, concédame la petición de mi corazón. Padre, mira, mi vida, yo necesito esto. Pero a veces como que no lo hacemos, ¿verdad, hermano? En nuestra comunicación con el Señor. Lo que hacemos es, así se rasca la cabeza, ¿verdad? Algunos, ¿será que voy a orar? Pero Dios no me escucha. ¿Cómo sí? Dios no te escucha. Si Dios no es sordo, hermano, a su nombre. Dios no es ciego y tampoco es mudo, ¿verdad? Dios omnipotente, Dios omnisciente y omnipresente. O sea, Él tiene 3 características fuertes. Él está en todos lados, Él está en medio nuestro. Y Él, donde usted camina, Él está con usted. Lo guarda, lo cuida y lo protege, hermano. Entonces, por eso es posible que nosotros le creamos a Dios con el corazón, ¿verdad, hermano? Dispuesto en mantener nuestra fe, nuestra confianza, porque esa es la palabra temor, es mantener una postura con Él, o sea, poner la mirada fija, y cuando usted tiene una confianza, usted puede acudir a su Padre, hermano, y cuando usted acuda a su Padre, Él le concede las peticiones de su corazón. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Y eso es lo que hace Dios. Entonces, mire, hermano, en Salmos 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. A su nombre, hermano. Entonces, hermano, debemos de poner nuestra práctica en Dios y nuestro dominio propio, hermano. Usted tiene que tener un dominio propio y manejar una práctica, creer de lo que Dios hace y creer de lo poderoso que es Dios, hermano. Por eso dice Salmos 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó. Entonces aquí están dando a entender la Biblia que Dios sí escucha nuestras peticiones, pero lo que quiere Dios es sometimiento. Lo que quiere Dios es que lo busquemos. Lo que quiere Dios es que lo pongamos siempre en honor, porque Él se merece, ¿verdad, hermano? Él es todo. Él es todo, hermano. Cuando yo digo Él es todo, cuando Él bendice, porque bendice. Y no lo bendice a medias, fíjense. Él no le dice, hoy te voy a dar 100, mañana otros 100, ¿verdad? No, es cuando usted le pide en su corazón una petición, Él le concede, ¿verdad, hermano? Y cuando Él le concede, lo da todo. No lo da a medias. Y lo hace bien y lo hace en perfección.
Amén, hermano. Sí, así es. Así, entonces creámosle, hermano. Entonces, poner en práctica y tener el dominio propio en nuestra convicción que Dios es nuestro Dios poderoso. Es nuestro Dios que nos abre las puertas en todo momento. Nos abre la bendición, ¿verdad, hermano? Salmos 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice. ¿Da cuenta? Jehová es la iluminación. Jehová es mi salvación. Salvación es liberación, hermano. Y dice: ¿de quién temeré? Entonces no vamos a tener, bueno, ahora hablemos en la lengua española, el temor. En la lengua española es miedo, ¿verdad? No vamos a tener miedo. Usted no va a tener miedo. Dice: ay, no, hermano, ¿quién está con usted? Dios. ¿Quién lo va a cuidar? Es Dios. ¿Quién lo va a proteger? Es Dios. ¿Quién lo va a encaminar? Dios. ¿Cuánto lo cree? Entonces, hermano, creámosle. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿y de quién he de atemorizarme? ¿Verdad, hermano? Entonces, cuando usted pone la mirada, Dios lo bendice. Cuando usted pone la mirada en Él, Dios abre puertas. Y cuando usted pone la mirada en Él lo va a guardar en todo momento, hermano. Y a las necesidades que usted le vaya presentando, Dios abrirá las puertas. Él no se va a quedar con nada. Él lo va a bendecir, ¿verdad, hermano? Aunque el hombre en su pensamiento es diferente. Mire, hermano, a Dios se le conoce también como un Dios inmutable. La palabra inmutable es: Él no se arrepiente de lo que Él da. Amén. Él no se arrepiente de lo que Él da. Si Él ya te bendijo y te dio tu bendición, aunque usted lo abandone, pero Él te echa la bendición. Pero el hombre, con su pensamiento, dice: me alejo de Dios, ya me dio la bendición. Pero Dios ya te lo dio, no te lo puede quitar. Dios inmutable. Por ejemplo, alguien que se enfermó, porque yo me he dado cuenta, ¿verdad, hermano? Hay gente, hermano, que se enferma. Nosotros hemos caminado en todos lados, vamos a orar. Hay gente que se enferma y a veces solo va a buscar a Dios como su doctor nada más, ¿verdad? Que Dios me sane. Y Dios lo sanó. ¿Qué pasa? Se alejó. Pero Él es un Dios inmutable, o sea, un Dios que cuando te bendice, aunque tú falles, ¿verdad? Aunque tú ya no vengas a la iglesia, pero Él ya te dio la bendición. Él no se arrepiente. Él es un Dios, no es como nosotros, ¿verdad? A Él le voy a prestar unos 200 quetzales y usted se lo da. Y le falló. Ahora, ¿qué dice usted? Este me cae mal. Espérate, va a regresar nuevamente, dice. Y me voy a vengar, ¿verdad? Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios, hermano, a usted le va a fallar, pero Él siempre lo va a bendecir. Porque se le conoce como Dios inmutable, ¿verdad? Él no te falla, Él te bendice. ¿Cuánto lo cree? Entonces, creámosle a Dios, hermano. Por eso a veces yo me hago la pregunta, y a veces a algunos hermanos le digo: ¿y no ha venido a la iglesia? No. ¿Qué le ha hecho Dios? Entonces, ¿por qué no viene? Le digo. Sí, a veces como que cuando usted ya no se acerca a la casa de Dios, es porque como que Dios está peleando con usted, o usted estuviera peleando con Dios, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? El estilito, ¿verdad? Entonces, Dios es el que nos bendice, ¿verdad? Dios es el que nos restaura. Dios es el que nos abre puertas. Dios es el que nos da, hermano, a nuestras peticiones. Usted le puede pedir un montón y Él le concede. ¿Usted sabe también por qué no podemos venir? Por Ah, huevones. huevones. Bueno, eso sí podía ser, ¿verdad? La pereza, dice el hermano. Sí, a veces, mire, hermano, hay perezas, ¿verdad? Pero, hermano, sobre todo, como dijimos un principio, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, dice, de dominio, ¿verdad? Entonces debemos de tener ese dominio.
Voy a terminar con el último capítulo, Salmo 23:4. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. ¿Se da cuenta? Tu vara, tu callado me infundirá aliento. Entonces, Él en todo momento, hermano, está con nosotros, y Él mandará o manda a sus ángeles que nos guarden y nos protejan. Amén. En todo momento, ¿verdad, hermano? Entonces, yo lo animo, hermano, a que confiemos en Dios, a que pongamos la mirada en Dios, a que vea el blanco perfecto que es Cristo.